En el otoño de 1993, el prestigioso Colegio San Rafael, una institución católica situada en las montañas de Asturias, España, se convirtió en el epicentro de uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna. Lo que comenzó como una desaparición inexplicable de estudiantes se transformaría, 30 años después, en un descubrimiento que conmocionaría al mundo entero. Era una mañana como cualquier otra, recordaría más tarde la hermana Carmen, quien entonces trabajaba como enfermera del colegio. Los estudiantes se levantaron para las oraciones matutinas a las 5:30, como siempre. Pero cuando fui a despertar a los del dormitorio norte, las camas estaban vacías, perfectamente hechas, como si nadie hubiera dormido en ellas. El Colegio San Rafael había sido fundado en 1897 por la Orden de las Hermanas de la Caridad. Sus imponentes muros de piedra gris se alzaban majestuosamente contra el cielo asturiano, creando una silueta que había permanecido inalterada durante casi un siglo. Los lugareños solían decir que el edificio parecía más una fortaleza medieval que un centro educativo. La mañana del 15 de octubre de 1993, el director, padre Antonio Méndez, se encontraba revisando los horarios de clase cuando la hermana Carmen irrumpió en su oficina. «Padre, algo terrible ha ocurrido», le dijo con voz temblorosa. «Los estudiantes del dormitorio norte han desaparecido. Todos ellos. Inicialmente, se pensó que podría tratarse de una travesura estudiantil. Los 12 estudiantes, todos varones entre los 14 y 17 años, eran conocidos por su espíritu rebelde. Siempre estaban planeando algo», recordaría años después el hermano Felipe, quien enseñaba matemáticas en el colegio. Pero esto era diferente. Sus pertenencias seguían ahí. Sus libros, su ropa, todo. La búsqueda inicial se limitó a los terrenos del colegio. El padre Méndez organizó grupos de búsqueda compuestos por profesores y estudiantes mayores. «Revisamos cada rincón», declararía más tarde el hermano Miguel, el bibliotecario, desde el sótano hasta el campanario. Era como si hubieran desaparecido en el aire. Las autoridades locales fueron notificadas al mediodía. El sargento Luis Fernández, del puesto de la Guardia Civil más cercano, llegó acompañado de 2 agentes. En mis 25 años de servicio, nunca había visto algo así, admitiría años después. 12 muchachos que simplemente se esfumaron sin dejar rastro. Los padres de los estudiantes comenzaron a llegar esa misma tarde. María González, madre de uno de los desaparecidos, recordaría ese momento con dolor. «Cuando llegué al colegio, esperaba encontrar a mi hijo esperándome con una sonrisa traviesa, explicándome que todo había sido una broma. Pero la expresión del padre Méndez me dijo que esto era real». La investigación oficial comenzó al día siguiente. El inspector jefe Ricardo Morales, veterano en casos de personas desaparecidas, tomó el control de la investigación. «Lo primero que me llamó la atención fue la precisión», explicaría en sus memorias. «Las camas estaban perfectamente hechas, no había signos de lucha, y todas las ventanas estaban cerradas desde el interior». Los interrogatorios se extendieron durante semanas. Cada miembro del personal del colegio fue interrogado exhaustivamente. La hermana Teresa, encargada de la cocina, recordaba haber visto a los estudiantes durante la cena del 14 de octubre. Estaban normal, bromeando como siempre. Javier, uno de los mayores, me pidió una ración extra de postre. Le dije que no, como siempre hacía. Los compañeros de clase de los desaparecidos fueron interrogados repetidamente. Miguel Santos, que dormía en el dormitorio sur, declararía: «Esa noche escuché ruidos extraños, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Pero pensé que eran los conserjes moviendo muebles. Ojalá hubiera salido a mirar». Las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a multiplicarse. Algunos especulaban sobre una fuga masiva planificada. «Estos chicos eran inteligentes», argumentaba el hermano Felipe. «Si hubieran querido escapar, podrían haberlo hecho. Pero ¿por qué todos juntos? ¿Y por qué no se llevaron nada?».
Otros sugerían explicaciones más siniestras. Los lugareños comenzaron a hablar de historias antiguas, de leyendas que se remontaban a la época de la Inquisición. Siempre supimos que ese lugar tenía algo extraño, murmuraba Dolores Castiñeira, una anciana del pueblo cercano. Mi abuela me contaba historias de monjes que desaparecían en la noche. La prensa nacional llegó al colegio después de una semana. Los titulares sensacionalistas comenzaron a aparecer en los periódicos de toda España. El misterio del colegio maldito, desaparición sobrenatural en Asturias, qué secretos oculta San Rafael. El periodista Carlos Mendoza, del diario El País, sería uno de los primeros en documentar extensamente el caso. Desde el momento en que pisé los terrenos del colegio, sentí que algo no encajaba, escribiría en su reportaje. Era como si el edificio mismo guardara secretos que no quería revelar. Los investigadores forenses llegaron después de 2 semanas. Su trabajo fue meticuloso, analizando cada fibra, cada huella digital, cada posible evidencia. El doctor Salvador Ruiz, jefe del equipo forense, declararía: en mis 30 años de carrera, nunca había visto una escena tan limpia. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente todas las pistas. Las entrevistas con los familiares revelaron detalles perturbadores. Varios padres mencionaron que sus hijos habían expresado inquietudes sobre el colegio en las semanas previas a la desaparición. Roberto me dijo que había escuchado ruidos extraños por las noches. Recordaría su madre, Elena Vázquez. Pensé que eran fantasías de adolescente. Carmen Alonso, madre de otro estudiante desaparecido, revelaría información aún más preocupante. Mi hijo Pedro me escribió una carta 2 semanas antes de desaparecer. Decía que algunos profesores actuaban de manera extraña, que había reuniones secretas por las noches. Pensé que estaba exagerando. Los registros del colegio fueron examinados minuciosamente. Los investigadores descubrieron que varios estudiantes habían sido castigados en las semanas previas por comportamiento inadecuado. El hermano Francisco, encargado de la disciplina, explicaría: eran muchachos problemáticos, siempre cuestionando la autoridad, haciendo preguntas impertinentes. El análisis de las comunicaciones reveló algo inquietante. Los estudiantes desaparecidos habían estado intercambiando cartas con alguien del exterior. Encontramos fragmentos de correspondencia, explicaría el inspector Morales. Alguien les estaba prometiendo la verdad sobre el colegio, pero nunca pudimos identificar al remitente. Los interrogatorios con el personal revelaron tensiones internas. Varios miembros del personal mencionaron desacuerdos con la administración sobre los métodos disciplinarios. La hermana Isabel, profesora de historia, admitiría: había cosas que no me gustaban. La forma en que algunos estudiantes eran tratados cuando hacían demasiadas preguntas. El doctor Martín Sandoval, psicólogo forense, fue llamado para analizar el caso. Lo que más me intrigaba era la naturaleza grupal de la desaparición. Explicaría: los adolescentes raramente actúan de manera tan coordinada sin una motivación extrema. Algo los había unido en una causa común. Las búsquedas se extendieron más allá del colegio. Equipos de rescate peinaron los bosques circundantes, exploraron cuevas, dragaron lagos cercanos. Registramos cada metro cuadrado en un radio de 50 kilómetros. Recordaría el capitán de la Guardia Civil, José Ramírez, pero era como si la tierra se los hubiera tragado. Los expertos en sectas y grupos religiosos extremistas fueron consultados. El doctor Fernando Gómez, especialista en movimientos religiosos, sugería: es posible que los estudiantes fueran reclutados por algún grupo radical. La promesa de revelaciones especiales puede ser muy atractiva para jóvenes rebeldes. Sin embargo, ninguna organización conocida reivindicó contacto con los estudiantes. Investigamos todos los grupos sospechosos de la región, explicaría el inspector Morales. Ninguno tenía conexión con el colegio o los estudiantes desaparecidos. Los meses pasaron sin avances significativos. Las familias organizaron vigilias, contrataron detectives privados,
Ofrecieron recompensas. Nunca perdimos la esperanza, declararía María González. Cada día esperaba que mi hijo apareciera por la puerta, explicándome que todo había sido un malentendido. El colegio intentó mantener la normalidad, pero la sombra de la desaparición se cernía sobre todo. Los estudiantes restantes vivían con miedo y curiosidad. Nadie quería dormir en el dormitorio norte, recordaría un estudiante de la época. Pedíamos ser trasladados a cualquier otro lugar. El primer aniversario de la desaparición trajo renovado interés mediático. Documentales, programas de televisión y libros comenzaron a explorar el caso. Cada teoría nueva traía esperanza, recordaría Elena Vázquez. Pensábamos que quizás alguien reconocería algo, que aparecería una pista. Los años siguientes trajeron supuestos avistamientos. Personas de toda España reportaron haber visto a los estudiantes en diferentes lugares. Cada llamada era una montaña rusa emocional, explicaría el sargento Fernández. Investigábamos cada pista, pero siempre resultaban ser falsas alarmas. En 1998, 5 años después de la desaparición, un nuevo director tomó el control del colegio. El padre Santiago Moreno intentó restaurar la reputación de la institución. Respetamos la memoria de los estudiantes perdidos, declararía, pero debemos seguir adelante con nuestra misión educativa. El caso oficialmente se volvió frío en el año 2000. Los investigadores activos fueron reasignados a otros casos. Nunca cerramos oficialmente el caso, explicaría el inspector Morales al retirarse. Siempre mantuvimos la esperanza de que algún día encontraríamos respuesta. Los estudiantes desaparecidos se convirtieron en leyenda local. Los habitantes del pueblo contaban historias de apariciones, de voces que se escuchaban en las noches de tormenta. Mi hijo jura que vio a uno de ellos caminando por el cementerio, susurraría Dolores Castiñeira años después. Las familias nunca se rindieron completamente. Formaron una asociación para mantener viva la memoria de sus hijos. Cada año organizábamos una ceremonia, recordaría Carmen Alonso. Encendíamos velas, contábamos historias, manteníamos viva la esperanza. El colegio continuó funcionando, aunque con una matrícula reducida. Los nuevos estudiantes llegaban conociendo la historia, algunos atraídos por el misterio, otros temerosos. Era imposible ignorar lo que había pasado, admitiría un graduado de 2005. La presencia de los desaparecidos se sentía en cada rincón. En 2010, el colegio fue parcialmente renovado. Se modernizaron las instalaciones, se añadieron nuevas aulas, se mejoró la seguridad. Pensamos que era hora de darle una nueva imagen al lugar, explicaría el padre Moreno. Pero respetamos la historia y la memoria. Los investigadores privados continuaron trabajando en el caso esporádicamente. Nuevas teorías surgían regularmente. Tráfico de personas, experimentos gubernamentales secretos, portales dimensionales. Cada teoría parecía tan improbable como la anterior, admitiría el detective privado Luis Herrera. En 2015, un documental internacional sobre el caso atrajo atención renovada. Expertos forenses modernos revisaron las evidencias con tecnología actualizada. Los nuevos análisis confirmaron lo que ya sabíamos, explicaría el doctor Ruiz. No había rastros de violencia, no había signos de lucha. El 20º aniversario en 2013 trajo la promesa de nuevas investigaciones. El gobierno regional asignó fondos para reabrir el caso con tecnología moderna. Teníamos esperanza de que los nuevos métodos pudieran revelar algo que habíamos pasado por alto, declararía el nuevo inspector jefe, Antonio Vega. Los análisis de ADN de evidencias preservadas no revelaron nada nuevo. Las muestras de cabello, fibras de ropa y otros materiales confirmaron la identidad de los estudiantes, pero no proporcionaron pistas sobre su paradero. Era frustrante, admitiría el técnico en ADN. Doctor Patricia Sánchez, teníamos la tecnología, pero no las pistas. En 2018, 25 años después de la desaparición, el caso experimentó un desarrollo inesperado.
Durante trabajos de renovación en el colegio, los obreros hicieron un descubrimiento perturbador. Estábamos renovando el sótano cuando encontramos algo extraño, explicaría el capataz, Miguel Rodríguez. Había una pared que sonaba hueca. El arquitecto encargado de la renovación, María Fernández, ordenó una investigación más detallada. Utilizamos equipos de radar para mapear el área, explicaría. Definitivamente había un espacio detrás de la pared. Un espacio que no aparecía en los planos originales del edificio. La decisión de abrir la pared fue controvertida. El nuevo director, padre José Luis Campos, quería proceder con cautela. Teníamos que considerar las implicaciones, explicaría. Si encontrábamos algo relacionado con los estudiantes desaparecidos, cambiaría todo. Las autoridades fueron notificadas inmediatamente. El inspector Vega, ahora con experiencia en el caso, tomó el control de la situación. Sabíamos que esto podría ser significativo, declararía. Después de 25 años, finalmente teníamos algo tangible que investigar. Los trabajos de apertura comenzaron con sumo cuidado. Un equipo de arqueólogos forenses fue llamado para supervisar el proceso. Tratamos la pared como si fuera un sitio arqueológico, explicaría la doctora Carmen Vidal, arqueóloga forense. Cada piedra fue documentada antes de ser removida. El primer agujero en la pared reveló un espacio oscuro más allá. Cuando metimos la linterna, pudimos ver que era una habitación, recordaría el técnico forense, Pedro Martínez. Había algo allí, pero desde fuera no podíamos determinar qué era. La apertura completa de la pared reveló una habitación oculta de aproximadamente 20 metros cuadrados. Era como un dormitorio secreto, describiría la doctora Vidal. Había catres, una mesa, estantes, pero estaba cubierto de décadas de polvo y telarañas. Lo más impactante fue el descubrimiento de pertenencias personales. Encontramos mochilas, libros, ropa, enumeraría el inspector Vega. Artículos que claramente pertenecían a los estudiantes desaparecidos. Después de 25 años, finalmente teníamos evidencia física de lo que les había pasado. El análisis inicial reveló que las pertenencias habían estado en la habitación durante décadas. El polvo, las telarañas, la degradación de los materiales, explicaría el doctor Ruiz. Todo indicaba que estos objetos habían estado ahí desde aproximadamente 1993. Sin embargo, los estudiantes no estaban en la habitación. Era desconcertante, admitiría la doctora Vidal. Teníamos sus pertenencias, pero no había rastro de ellos. Era como si hubieran dejado sus cosas y desaparecido nuevamente. El descubrimiento de la habitación oculta planteó nuevas preguntas inquietantes. ¿Cómo habían llegado allí las pertenencias?, se preguntaba el inspector Vega. ¿Quién había construido esa habitación? ¿Por qué no aparecía en los planos originales? La investigación de los archivos del colegio reveló información perturbadora. Encontramos referencias a modificaciones estructurales realizadas en los años 1920, explicaría el historiador local, Dr. Ramón Ulloa. Pero los detalles específicos habían sido omitidos o destruidos. Los registros municipales tampoco mostraban permisos para la construcción de espacios adicionales. Era como si alguien hubiera borrado deliberadamente cualquier evidencia de la existencia de esa habitación, declararía el inspector Vega. Los análisis arquitectónicos revelaron que la habitación había sido construida con técnicas y materiales consistentes con la época de construcción original del colegio. No era una adición posterior, explicaría el arquitecto forense, Dr. Carlos Navarro. Había sido parte del diseño original, pero ocultada deliberadamente. El estudio de los documentos históricos del colegio reveló pistas inquietantes. Encontramos referencias a estudiantes problemáticos que habían sido transferidos a lo largo de los años, explicaría el doctor Ulloa, pero nunca había registros de a dónde habían sido transferidos. Los testimonios de antiguos estudiantes y personal comenzaron a adquirir nuevo significado.
Recordé que mi abuelo, que estudió aquí en los años 1940, siempre hablaba de compañeros que simplemente desaparecían. Declararía un residente local, Alberto Mencía. Pensábamos que eran exageraciones de anciano. La investigación se expandió para incluir casos históricos similares. Comenzamos a buscar patrones, explicaría el inspector Vega. Casos de estudiantes que habían desaparecido a lo largo de los años, no solo en 1993. Los archivos de la Orden de las Hermanas de la Caridad fueron examinados. Encontramos referencias crípticas a medidas disciplinarias especiales para estudiantes particularmente rebeldes. Revelaría el doctor Ulloa, pero los detalles específicos habían sido censurados o eliminados. Un análisis más profundo de la habitación oculta reveló inscripciones en las paredes. Habían tallado sus nombres, fechas, mensajes, describiría la doctora Vidal. Era como un registro de desesperación. Algunos mensajes eran de los estudiantes de 1993, pero otros eran mucho más antiguos. Las inscripciones más antiguas databan de los años 1920. Había nombres, fechas, súplicas de ayuda, enumeraría el epigrafista, Dr. Luis Barrios. Era evidente que la habitación había sido utilizada como lugar de confinamiento durante décadas. El análisis forense de la habitación reveló rastros de ocupación humana prolongada. Encontramos evidencia de que personas habían vivido en esa habitación durante periodos extensos. Explicaría el doctor Ruiz. Rastros de comida, evidencia de actividad humana, pero todo muy antiguo. Los testimonios de trabajadores de la construcción que habían trabajado en el colegio a lo largo de los años comenzaron a cobrar nuevo significado. Recordé que en los años 1980, cuando estaba renovando tuberías, encontré espacios extraños, declararía el fontanero jubilado, Joaquín Peña, pero me dijeron que no hiciera preguntas. La investigación reveló que varios miembros del personal del colegio habían sabido de la existencia de espacios ocultos. Hay evidencia de que al menos algunos administradores estaban al tanto de la habitación, declararía el inspector Vega, pero participaron en un encubrimiento sistemático. Los registros financieros del colegio mostraron gastos inexplicables a lo largo de los años. Había partidas para suministros especiales y mantenimiento discreto. Explicaría el contador forense, Miguel Soto. Gastos que no tenían explicación oficial. El análisis de los suministros encontrados en la habitación reveló un patrón inquietante. Había evidencia de que alguien había estado proporcionando comida y agua regularmente. Explicaría la doctora Vidal. Los contenedores, aunque antiguos, mostraban signos de uso repetido. Los testimonios de antiguos estudiantes que habían expresado inquietudes sobre el colegio comenzaron a ser reexaminados. Varios habían mencionado castigos especiales para estudiantes problemáticos. Recordaría el psicólogo Dr. Sandoval, pero sus familias habían sido persuadidas de que eran fantasía. La investigación psicológica reveló un patrón de manipulación y control. Era un sistema diseñado para silenciar a los estudiantes que hacían demasiadas preguntas. Explicaría el doctor Sandoval. Los que se resistían eran sometidos a medidas más extremas. Los análisis de documentos revelaron conexiones con otras instituciones religiosas. Había correspondencia con otros colegios e instituciones. Explicaría el doctor Ulloa. Parecía ser parte de una red más amplia de instituciones que utilizaban métodos similares. El caso comenzó a atraer atención internacional. Expertos en derechos humanos y organizaciones internacionales comenzaron a investigar. Era evidente que se trataba de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, declararía la representante de Amnistía Internacional, doctora Sara Mitchell. Los sobrevivientes de otros colegios similares comenzaron a presentarse. Comenzamos a recibir testimonios de personas que habían experimentado tratamientos similares en otras instituciones. Explicaría el inspector Vega. Era un patrón mucho más amplio de lo que habíamos imaginado. La investigación reveló que el sistema había operado durante décadas.
Teníamos evidencia de que este tipo de confinamiento había sido utilizado desde al menos los años 1920. Explicaría la doctora Vidal. Generaciones de estudiantes habían sido sometidos a estos tratamientos. Los análisis médicos de los rastros encontrados en la habitación revelaron evidencia de trauma psicológico severo. Los mensajes tallados en las paredes mostraban signos de deterioro mental progresivo. Explicaría el psiquiatra forense, Dr. Manuel Vega. Estos jóvenes habían sufrido enormemente. El destino final de los estudiantes desaparecidos seguía siendo un misterio. Teníamos evidencia de que habían estado en la habitación, pero no sabíamos qué había pasado después. Admitiría el inspector Vega. Era como si hubieran simplemente desaparecido de la habitación también. Los análisis de los túneles subterráneos del colegio revelaron más espacios ocultos. Utilizamos equipos de radar para mapear todo el subsuelo. Explicaría el doctor Navarro. Había toda una red de túneles y habitaciones que no aparecían en ningún plano. La exploración de los túneles reveló evidencia de actividad reciente. Aunque la mayoría de los túneles eran antiguos, algunos mostraban signos de uso en los años 1990. Explicaría la doctora Vidal. Alguien había estado utilizando estos espacios recientemente. Los análisis de ADN de muestras encontradas en los túneles confirmaron la presencia de los estudiantes desaparecidos. Finalmente teníamos evidencia científica de que habían estado en estos espacios, declararía el doctor Ruiz, pero seguía sin explicar dónde estaban ahora. El descubrimiento de documentos ocultos en los túneles reveló la verdadera extensión del sistema. Encontramos registros detallados de tratamientos especiales aplicados a estudiantes problemáticos. Explicaría el doctor Ulloa. Era un sistema meticulosamente documentado de abuso y control. Los registros revelaron que los estudiantes de 1993 habían sido sometidos a un programa de reeducación extremo. Habían sido identificados como elementos subversivos que necesitaban tratamiento especial. Explicaría el doctor Sandoval. El objetivo era quebrar su resistencia y convertirlos en estudiantes modelo. El análisis de los documentos reveló que el programa había fallado en este caso. Los estudiantes de 1993 habían resistido el tratamiento. Explicaría el doctor Sandoval. Su unidad y determinación habían sido más fuertes de lo que los administradores habían anticipado. Los registros finales sugerían que los estudiantes habían sido transferidos a otra ubicación. Había referencias a una instalación especial en las montañas. Explicaría el doctor Ulloa. Pero la ubicación exacta había sido codificada. La investigación se expandió para incluir búsquedas en ubicaciones remotas. Comenzamos a buscar instalaciones abandonadas en las montañas. Explicaría el inspector Vega. Lugares que podrían haber sido utilizados como centros de confinamiento. El análisis de fotografías aéreas históricas reveló la ubicación de varias instalaciones abandonadas. Había varios edificios en ruinas que habían sido construidos en los años 1920 y abandonados décadas después. Explicaría el analista de imágenes, Dr. Roberto Herrera. La exploración de estas instalaciones reveló evidencia de ocupación reciente. Encontramos rastros de actividad humana en los años 1990. Explicaría la doctora Vidal. Alguien había estado utilizando estos lugares recientemente. En una de las instalaciones, los investigadores hicieron un descubrimiento que cambiaría todo. Encontramos un cementerio improvisado, declararía el inspector Vega con gravedad. 12 cruces de madera, cada una marcada con las iniciales de los estudiantes desaparecidos. El análisis forense de las tumbas reveló la trágica verdad. Encontramos restos humanos que correspondían a los estudiantes desaparecidos. Explicaría el doctor Ruiz. Habían muerto en 1994, aproximadamente un año después de su desaparición. Los análisis médicos revelaron que habían muerto por causas naturales relacionadas con desnutrición y enfermedad. No había evidencia de violencia directa. Explicaría el patólogo forense, Dr.
Antonio Morales, pero habían sido sometidos a condiciones que causaron su muerte. El descubrimiento de los restos trajo cierre a las familias, pero también renovó su dolor. Después de 30 años, finalmente sabíamos qué había pasado con nuestros hijos, declararía María González con lágrimas en los ojos. Pero saber la verdad era tan doloroso como la incertidumbre. La investigación reveló que varios miembros del personal del colegio habían participado en el encubrimiento. Había evidencia de que conocían el destino de los estudiantes, pero habían participado en ocultar la verdad. Explicaría el fiscal, Dr. Fernando Ruiz. Los cargos criminales fueron presentados contra varios individuos, aunque muchos de los responsables principales habían fallecido. La justicia llegó tarde, pero finalmente llegó, declararía el inspector Vega. Los sobrevivientes y las familias merecían conocer la verdad. El caso del colegio San Rafael se convirtió en un símbolo de la importancia de la transparencia y la protección de los derechos de los estudiantes. Cambió la forma en que supervisamos las instituciones educativas, explicaría la ministra de Educación, doctora Isabel Fernández. Las familias de los estudiantes desaparecidos finalmente pudieron dar sepultura digna a sus hijos. Fue un momento de dolor, pero también de paz, declararía Carmen Alonso. Sabíamos que nuestros hijos habían luchado hasta el final, que habían permanecido unidos. El colegio San Rafael fue cerrado permanentemente después de los descubrimientos. Era imposible continuar operando después de conocer la verdad, explicaría el último director, Padre Campos. El edificio se había convertido en un monumento al sufrimiento. Hoy, el edificio del antiguo colegio se ha convertido en un memorial para las víctimas. Es importante recordar lo que pasó aquí, declararía la presidenta de la Asociación de Familia, Elena Vázquez, para que nunca vuelva a ocurrir algo así. La historia del colegio San Rafael permanece como un recordatorio oscuro de los peligros del poder sin supervisión y la importancia de escuchar las voces de los jóvenes. Los 2 estudiantes que desaparecieron en 1993 se habían convertido en símbolos de resistencia y la búsqueda de la verdad. Su memoria preservada para las generaciones futuras. El misterio había sido resuelto, pero las lecciones aprendidas continuarían resonando, recordando a la sociedad la importancia de proteger a los más vulnerables y nunca permitir que el poder corrompa la sagrada responsabilidad de educar y proteger a los jóvenes. La investigación final reveló documentos que mostraban la verdadera extensión del horror. Encontramos evidencia de que este sistema había operado durante más de 70 años, explicaría el historiador forense, Dr. Ramón Ulloa. Generaciones enteras de estudiantes habían sido víctimas de este sistema de control y abuso. Los análisis psicológicos de los documentos revelaron la mentalidad de los perpetradores. Creían genuinamente que estaban salvando a estos jóvenes, explicaría el doctor Sandoval. Habían justificado sus acciones como una forma de disciplina religiosa extrema, pero en realidad era tortura psicológica sistemática. El testimonio de un antiguo miembro del personal, ya en sus 80 años, proporcionó detalles escalofriantes. El hermano Eduardo, quien había trabajado en el colegio en los años 1970, confesaría, sabíamos que estaba mal, pero teníamos miedo de hablar. El sistema nos controlaba a todos, no solo a los estudiantes. Los registros médicos encontrados en las instalaciones revelaron experimentos pseudocientíficos. Habían estado utilizando a los estudiantes como sujetos de prueba para teorías sobre corrección del comportamiento. Explicaría el doctor Ruiz. Era una perversión completa de la ciencia y la medicina. La correspondencia entre diferentes instituciones religiosas reveló una red internacional de abuso. Habían estado intercambiando metodologías con instituciones similares en otros países, explicaría el inspector Vega. Era un sistema global de opresión disfrazado de educación religiosa. Los análisis financieros revelaron que el sistema había sido económicamente rentable. Recibían subvenciones gubernamentales por cada estudiante problemático que aceptaban, explicaría el contador forense, Miguel Soto.
Había incentivos económicos para mantener el sistema funcionando. El testimonio de supervivientes de otras instituciones similares reveló patrones idénticos. Comenzamos a recibir testimonios de toda Europa, explicaría la doctora Mitchell de Amnistía Internacional. El patrón era siempre el mismo: estudiantes rebeldes que desaparecían, familias que eran silenciadas, autoridades que miraban hacia otro lado. La investigación reveló que los estudiantes de 1993 habían logrado algo extraordinario antes de su muerte. Habían estado documentando secretamente el sistema, explicaría la doctora Vidal. Encontramos diarios ocultos, cartas, evidencia que habían estado recopilando para exponer la verdad. Los diarios de los estudiantes revelaron su plan desesperado. Habían decidido que si no podían escapar, al menos dejarían evidencia para las futuras generaciones, explicaría el doctor Ulloa. Sabían que estaban arriesgando sus vidas, pero eligieron la verdad sobre la supervivencia. Las últimas entradas de los diarios mostraban su determinación hasta el final. Escribieron: si alguien encuentra esto, sepan que no nos rendimos. Luchamos hasta el último momento por la verdad. Leería el inspector Vega con emoción. Fueron verdaderos héroes. El análisis de los túneles reveló que los estudiantes habían intentado escapar múltiples veces. Habían estado cavando túneles de escape, explicaría la doctora Vidal, pero cada intento había sido descubierto y castigado severamente. Los registros finales mostraron que los estudiantes habían logrado enviar un mensaje al exterior antes de su muerte. Habían sobornado a un trabajador local para que llevara una carta a las autoridades, explicaría el inspector Vega. Pero la carta nunca llegó a su destino. La investigación del destino de esa carta reveló una conspiración más amplia. El trabajador había sido amenazado y obligado a entregar la carta a los administradores del colegio, explicaría el fiscal, Dr. Fernando Ruiz. La evidencia había sido destruida inmediatamente. Los análisis forenses de los restos revelaron que los estudiantes habían mantenido su resistencia hasta el final. Murieron desnutridos y enfermos, pero no quebrados, explicaría el doctor Antonio Morales. Habían preservado su dignidad y humanidad a pesar de todo. El descubrimiento de arte creado por los estudiantes en las paredes de su confinamiento reveló su espíritu inquebrantable. Habían dibujado símbolos de esperanza, mapas de sus sueños de libertad, describiría la historiadora del arte, doctora Patricia Vega. Era arte nacido del sufrimiento, pero también de la esperanza. Los análisis de las inscripciones revelaron que habían creado su propio lenguaje secreto. Habían desarrollado un código para comunicarse sin que sus captores entendieran, explicaría el lingüista, Dr. Carlos Mendoza. Era un acto de resistencia intelectual extraordinario. La investigación reveló que otros estudiantes del colegio habían sabido parcialmente lo que estaba ocurriendo. Habían circulado rumores, pero el miedo había impedido que alguien hablara, explicaría el doctor Sandoval. El trauma colectivo había silenciado a toda la comunidad. Los testimonios de antiguos estudiantes revelaron el alcance del trauma psicológico. Muchos habían sufrido pesadillas durante décadas, explicaría la psicóloga, doctora Carmen Ruiz. El miedo había persistido mucho después de graduarse. El análisis de los efectos generacionales reveló que el trauma había afectado a familias enteras. Los hijos de los antiguos estudiantes mostraban signos de trauma heredado, explicaría la doctora Ruiz. El sufrimiento había trascendido generaciones. La investigación internacional reveló casos similares en otros países. Habíamos descubierto la punta del iceberg, explicaría la doctora Mitchell. Sistemas similares habían operado en instituciones de todo el mundo. Los análisis de documentos de la Iglesia revelaron conocimiento institucional del sistema. Altos funcionarios eclesiásticos habían estado al tanto y habían elegido el silencio, explicaría el doctor Ulloa. Era un encubrimiento sistemático a nivel institucional. La presión internacional llevó a reformas significativas en el sistema educativo.
Se implementaron nuevos protocolos de supervisión y protección de estudiantes. Explicaría la ministra de Educación, doctora Isabel Fernández. Nunca más permitiríamos que algo así pasara desapercibido. Los sobrevivientes de instituciones similares comenzaron a organizarse globalmente. Formamos una red internacional de apoyo y advocacia. Explicaría el líder de sobrevivientes, señor Miguel Torres. Nuestra misión era asegurar que estas historias nunca fueran olvidadas. El establecimiento del memorial en el sitio del antiguo colegio se convirtió en un lugar de peregrinación para sobrevivientes. Vienen de todo el mundo para rendir homenaje. Explicaría la directora del memorial, doctora Ana Vázquez. Es un lugar de dolor, pero también de sanación. Los programas educativos desarrollados a partir del caso se implementaron en escuelas de todo el mundo. Enseñamos a los estudiantes sobre sus derechos, sobre la importancia de hablar cuando algo está mal. Explicaría la educadora, doctora Luisa Martín. Los estudiantes de 1993 se convirtieron en símbolos de resistencia. Las familias de las víctimas establecieron becas educativas en memoria de sus hijos. Queremos que su legado sea la educación y la libertad. Explicaría María González. Que otros jóvenes tengan las oportunidades que a nuestros hijos les fueron negadas. El análisis final de todos los documentos reveló el número total de víctimas a lo largo de los años. Estimamos que más de 200 estudiantes habían sido víctimas del sistema. Explicaría el inspector Vega. Cada uno de ellos merecía ser recordado. La creación de un registro nacional de víctimas aseguró que ninguna fuera olvidada. Cada nombre, cada historia, cada vida perdida fue documentada. Explicaría el archivista nacional, doctor Roberto Sánchez. Era lo mínimo que podíamos hacer por su memoria. Los análisis psicológicos de los perpetradores revelaron cómo sistemas aparentemente benevolentes pueden corromperse. Había comenzado como disciplina religiosa tradicional, explicaría el doctor Sandoval, pero sin supervisión externa, había evolucionado hacia algo monstruoso. El estudio del caso se convirtió en material de estudio obligatorio en programas de educación y trabajo social. Es esencial que los futuros educadores entiendan los peligros del poder sin control. Explicaría la decana de Educación, doctora Isabel Romero. Los estudiantes de 1993 nos enseñaron lecciones que nunca debemos olvidar. La investigación reveló que los estudiantes habían logrado mantener su humanidad a pesar del horror. Sus escritos mostraban compasión, esperanza, amor por sus familias, explicaría el doctor Ulloa. Habían sido víctimas, pero nunca perdieron su esencia humana. El análisis de su correspondencia secreta reveló planes para el futuro que nunca se realizarían. Habían estado planeando sus carreras, sus familias, sus contribuciones a la sociedad, explicaría con tristeza la doctora Vidal. El mundo perdió 12 futuros brillantes. Los testimonios de sus compañeros de clase revelaron la personalidad de cada víctima. Javier quería ser médico, Carlos soñaba con ser escritor, Miguel tenía talento para la música, recordaría un compañero. Cada uno tenía dones únicos que nunca pudieron desarrollar. El impacto en la comunidad local fue profundo y duradero. Todos habíamos sido cómplices silenciosos, admitiría el alcalde local, señor Fernando Casas. Aprendimos que el silencio ante la injusticia es una forma de complicidad. La transformación del sitio en un centro educativo sobre derechos humanos completó el círculo. Donde una vez hubo opresión, ahora hay educación sobre libertad, explicaría la directora del centro, doctora Carmen Vidal. Los estudiantes de 1993 finalmente habían ganado su batalla por la verdad. El mensaje final, tallado en la entrada del memorial, captura la esencia de su legado. A los 12 valientes de 1993. Su búsqueda de la verdad ilumina el camino hacia un futuro más justo. Era un recordatorio eterno de que la verdad, sin importar cuán dolorosa, siempre debe prevalecer sobre el silencio y la complicidad. Las campanas del antiguo colegio, ahora parte del memorial,
suenan cada día a las 5:30 de la mañana, la hora en que los estudiantes fueron descubiertos desaparecidos. Es nuestro compromiso de nunca olvidar, explicaría Elena Vázquez, ahora presidenta vitalicia de la Asociación de Familia. Cada campanada es un recordatorio de que la vigilancia eterna es el precio de la libertad. 30 años después de aquella fatídica mañana de octubre, el misterio del colegio San Rafael había encontrado su resolución. No había sido el final que las familias habían esperado, pero había sido la verdad que sus hijos habían muerto defendiendo. En su memoria, el mundo se había convertido en un lugar un poco más seguro para los jóvenes que se atreven a cuestionar, a resistir y a buscar la verdad, sin importar el costo personal. Y así, la historia del colegio San Rafael se cerró no con respuestas fáciles, sino con la promesa de que las preguntas difíciles nunca más serían silenciadas, y que la valentía de 12 jóvenes estudiantes viviría para siempre en cada acto de resistencia contra la opresión, en cada voz que se alza contra la injusticia, y en cada búsqueda de la verdad que ilumina las sombras del poder.